En nuestro primer episodio hablamos de una búsqueda terrenal pero crucial, la de una comunidad. Aprendimos que no existe la iglesia perfecta, pero sí una forma sabia de caminar dentro de la imperfecta, con la compasión de Hillel, la claridad de Shammai y el discernimiento de los bereanos. Antes de comenzar este segundo episodio, quiero contarte algo que viví recientemente. Hice una pregunta sencilla a 3 personas que participan activamente en sus iglesias. Les dije: ¿tú crees que alguien que nunca conoció a Cristo directamente, quizás porque nació en otra religión o porque solo conoció una versión distorsionada del Evangelio, podría ser salvo? 2 de ellas al principio dudaron, pero al escudriñar las Escrituras llegaron a una conclusión que no esperaban: que sí, que Dios puede ver el corazón incluso cuando el nombre de Jesús no ha sido pronunciado. La tercera persona guardó silencio. Le pedí que respondiera, no como un debate, sino como un ejercicio de fe. Le dije que, en su posición, su voz podía guiar, corregir, incluso ayudarme si yo estaba equivocado. Pero después de un largo silencio, me dijo que a veces es mejor callar. Y su respuesta me dolió, y sí, también me decepcionó. Porque en su posición, el silencio no solo es personal, es pastoral. No lo digo con juicio, sino con tristeza, porque he visto eso antes. Cuando el miedo a equivocarse es más fuerte que el deseo de guiar. Cuando la fe se vuelve una armadura para no sentir, en lugar de un fuego que ilumina. Y sin embargo, entiendo, porque esta pregunta sobre la salvación no es nueva. Parece que va unida a otra pregunta que va más allá de los muros de cualquier iglesia. Una pregunta que quizás te ha desvelado en silencio, mirando las estrellas o enfrentando un dolor profundo. ¿Y si al final Dios no está escuchando? ¿Y si nuestras oraciones son solo palabras que se pierden en el vacío de un universo indiferente? ¿Y si Dios no es un padre, sino simplemente una ley? Esta no es una pregunta nueva. Hace casi 400 años, un hombre llamado Baruch Spinoza, un genio solitario y excomulgado, la formuló con una claridad que aún nos estremece. Y para muchos hoy, su respuesta, dura, fría, pero lógica, se siente como un alivio ante un Dios que les pareció distante o injusto. Dios no ama, Dios no elige, Dios simplemente es. Hoy, en este segundo episodio, nos adentraremos sin miedo en el corazón de esta idea, no para condenarla, sino para entenderla. Porque para llegar al Dios que escucha, a veces primero hay que atravesar el desierto del silencio. Vamos a conocer el contexto de la historia de Spinoza. Vamos a ver por qué su Dios resulta tan atractivo en nuestro tiempo. Y luego vamos a colocar su verdad a la luz de una verdad mayor. La de un Dios que no es una sustancia, sino una persona, que no es un concepto, sino un Cristo. Este es un viaje del Dios mudo al Dios que habla. Bienvenidos al episodio 2. Spinoza y el Dios que escucha, del orden eterno al amor encarnado. Dios no ama, Dios no elige, Dios simplemente es. Así habló Baruch Spinoza, el filósofo que quiso purificar la idea de Dios, y siglos después muchos lo escuchan con alivio, porque están cansados de un Dios que les han presentado como lejano, caprichoso o ausente. Pero antes de juzgar sus palabras, escuchemos su historia. Spinoza nació en 1632, en Ámsterdam, en una comunidad judía sefardí
que había huido de la Inquisición. Vivía entre dos mundos. Uno, el mundo cerrado de la sinagoga, donde la ley de Moisés regía cada aspecto de la vida. Otro, el mundo abierto de la Europa moderna, donde la ciencia de Galileo y la filosofía de Descartes comenzaban a cuestionarlo todo. Desde joven, Spinoza mostró una mente inquieta. No aceptaba que Dios fuera un juez que premiaba y castigaba de forma arbitraria. No creía en milagros, ni en revelaciones sobrenaturales. Y por pensar así, fue excomulgado a los 23 años, condenado al silencio por su propia comunidad. Pon atención. Spinoza no negó a Dios, lo redefinió. Para él, Dios no es un ser con voluntad, emociones o conciencia. Dios es la sustancia infinita, el orden eterno del universo. Todo lo que existe, una hoja, una estrella, una lágrima, es expresión de esa única realidad divina. La naturaleza y sus criaturas son modos o manifestaciones de esa única sustancia. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. En esta frase, Spinoza expresa su idea de que Dios y la naturaleza son una sola y la misma sustancia, no dos entidades separadas. Para él no hay milagros, no hay intervención divina, no hay una relación personal con Dios, solo necesidad, solo orden, solo ser. Bueno, ¿Jesús en medio de esto? Spinoza admiraba a Jesús, pero no como hijo de Dios. Lo veía como un hombre sabio, un maestro moral, un profeta que comprendió a Dios por su virtud, no por revelación. Jesús, para Spinoza, no sanaba por poder divino, sino por amor humano. Jesús no murió para redimir nuestros pecados, sino por ser fiel a su ética. ¿Y por qué esta visión atrae hoy? Porque muchas personas, en redes sociales, en cafés, en noches de insomnio, repiten sus ideas sin saber su nombre, sin saber quién fue Baruch Spinoza. Yo creo en algo, pero no en religión. Dios no castiga, pero tampoco interviene. Todo pasa por algo o por nada. Estas son frases que nacen del dolor, de oraciones que sentimos sin respuesta, de iglesias que lastimosamente juzgaron más lo que abrazaron, de una fe que prometía paz, pero que, malentendida, entregó culpa. Spinoza parece ofrecer una salida, un Dios sin rostro, sin juicio, sin exigencia, solo presencia. Y eso para muchos es suficiente. Porque calma la mente, porque ordena el caos, porque no exige creer en lo imposible. Pero hay un problema enorme. Ese Dios no te abraza, no te llama por tu nombre, no entra en tu historia. Ese Dios no llora contigo cuando muere tu mamá, no se alegra cuando nace tu hijo, no te busca cuando te pierdes. ¿Ese Dios de Spinoza es grande? Sí, pero es mudo. Y un Dios mudo, al final, es un espejo de nuestra propia soledad. A esto el Evangelio no responde con argumentos, responde con un encuentro. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. No una idea, no una sustancia, una persona. El Verbo se hizo hombre. Jesús no vino a explicar a Dios, vino a mostrarlo. Con manos que sanan leprosos, con pies que caminan hacia el que sufre, como el paralítico de Betesda, con lágrimas que duelen ante la muerte de su amigo Lázaro. Él no dijo, Dios simplemente es. Dijo, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
y doy mi vida por las ovejas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces, los vacíos que Spinoza no pudo llenar, el Evangelio los toca con precisión y ternura. Al que busca orden en el caos, Jesús le ofrece un propósito eterno. Te invito a leer Jeremías 29, versículo 11. Al que teme el juicio de un Dios distante, Jesús le ofrece gracia y perdón gratuito. ¿No me crees? Lee Efesios 2, versículo 8 y 9. Al que quiere la libertad de un Dios que no interviene, Jesús le ofrece una redención que nos libera de verdad. Gálatas 5, versículo 1. No por lógica impecable, sino por amor incondicional. Spinoza tenía razón en algo. Dios no es superstición, no es un castigo arbitrario, no es magia. Pero se equivocó en lo esencial y las escrituras son claras. Dios sí ama, Dios sí elige, Dios sí escucha, y lo demostró. No con palabras filosóficas, sino con una cruz en el Calvario, con un acto de amor tan concreto que resquebrajó la misma historia. Quizás te has sentido como Spinoza. Has buscado a Dios en la lógica, en el orden del universo, o quizás has huido de él por el dolor. Has llegado a pensar que un Dios silencioso es la única respuesta. Hoy, déjame decirte con toda la certeza que la Biblia me da, hay un Dios que no solo es, sino que viene. Y cuando viene, no te exige que lo entiendas todo, solo te pide que lo recibas. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esa es la invitación, no a una religión, sino a una relación. Si este mensaje resonó en tu corazón, te invito a hacer una pequeña oración, simple, con lo que tengas de fe. Dios, si estás ahí, si eres real y me escuchas, te abro mi corazón. Llevo mucho tiempo sintiendo que eres lejano y mi corazón sigue con sed. Quiero conocer al Dios que no solo es, sino que me ama, me elige y me escucha. Jesús, muéstrame al Padre. Amén. Si acabas de orar eso, escríbelo en los comentarios con un amén. Me gustaría orar por ti y celebrar contigo. Recuerda compartir este episodio con alguien que, como Spinoza, busca a Dios en la inmensidad, pero no sabe que Él está tan cerca, porque el Dios del universo también es el Padre que espera en la puerta por ti. Nos vemos en el tercer y último episodio. Hasta la próxima.